Ella es directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es defensora de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género con 30 años de experiencia en América Latina y el Caribe. Ha sido representante de ONU Mujeres en Colombia y previamente en México, y directora subregional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, así como también asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Previamente ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y tiene una vasta experiencia trabajando con la cooperación internacional. La doctora Güemes es médica salubrista, especialista en salud comunitaria y gerencia y cooperación internacional. Bienvenida, Ana. Este momento es para vos. Te damos paso. Sí, muchas gracias, Vanessa. No sé, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Planned Parenthood, al Foro IDEA, por esta invitación a innovar para la igualdad, a innovar para hacer realidad los derechos reproductivos. Y pues muchísimas gracias por estos mensajes inspiracionales con los que hemos iniciado. Y voy a presentarles en los próximos 20 minutos algunos datos, algunas reflexiones, dónde estamos en la región, cómo hemos avanzado en materia de derechos reproductivos. Y básicamente lo primero es hacer una pregunta acerca de si tenemos idea y de dónde estamos, y hablar un poco de los derechos reproductivos que eran esenciales antes, durante y en la recuperación de la pandemia, que, como ha dicho la CEPAL, es una crisis no solamente sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica. De hecho, la crisis económica mayor en América Latina y el Caribe. Si me pueden ayudar compartiendo la presentación, por favor. Y además, pues es la región más afectada, como ustedes saben, en estos momentos, la que concentra más cifras de mortalidad, la que tiene mayores problemas en este momento, y a la vez, como decía la directora de Planned Parenthood, Alexis McGill, es una oportunidad. Es una oportunidad para que no volver al mismo lugar. De hecho, ya no se puede volver al mismo lugar, sino es una oportunidad para realmente avanzar y hacer lo que llamamos en la CEPAL una recuperación transformadora que ponga dos cosas en el centro: la igualdad y la sostenibilidad. La igualdad, incluida la igualdad de género, y la sostenibilidad, donde nosotros estamos planteando volver a esa idea de una sociedad de los cuidados, una sociedad que cuida el planeta, una sociedad que cuida a las personas, una sociedad donde nos cuidamos y una sociedad donde, desde luego, los derechos reproductivos son parte de este trabajo. Siguiente, por favor. Sí, eso no sé si la podéis poner en grande o la estáis viendo bien. Ok. En esa, sí. Aquí lo que os quería comentar es que llevamos cerca de 40 años ya conversando los países miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil, que, como ustedes decían, sobre todo las organizaciones de mujeres y feministas que hoy día además están más activas que nunca, y eso pues nos da mucho ánimo. En el ámbito de la ONU, miren ustedes, la primera conferencia, abajo les hemos puesto cuáles son los cambios que hubo a lo largo de globales, y arriba lo que ha ido ocurriendo en términos de las Naciones Unidas a nivel regional. Esta región albergó la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el año 75 en México. Tenemos una convención, una Carta de Derechos de las Mujeres, una constitución, que es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres,
y la conferencia más importante en materia de derechos reproductivos, que fue la conferencia de población del Cairo. Es decir, muchas de las cosas que estamos hablando se acordaron en el año 1994 en el programa de acción del Cairo, que bueno, ahora vemos un poco lo que está ocurriendo, y sí, como PowerPoint, la puedes, exacto. Y su hermana, su conferencia hermana, que es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de hecho el año pasado debería haber sido el año para reenergizar, 25 años después de Beijing, esa conferencia que fue paradigmática, que puso los derechos de las mujeres como derechos humanos, que los puso en el centro. Y sin embargo, pues fue el año de la pandemia, fue el año de la crisis, fue un año de poner al mundo detenido y poderla repensar de otras maneras. Varias conferencias, desde luego, y quiero resaltar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda que va desde el 2015 hasta el 2030, donde por primera vez se pone eliminar la violencia de género hacia las mujeres y las niñas como un objetivo de desarrollo, donde la igualdad de género y la plena participación de las mujeres y las niñas es central a todos los objetivos de esa agenda de desarrollo, y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, como se llamó en la agenda. América Latina y el Caribe es una región mucho más progresiva, si quieren ustedes, en materia de derechos en los acuerdos. Luego la realidad es otra cosa, como dicen en mi tierra, del dicho al hecho, hay mucho trecho, pero esta región es la primera que tiene una convención para poner fin a la violencia de género, que es la Convención de Belén do Pará en el año 94. También esta es la región, por ejemplo, con Argentina en el año 91, que tiene la primera ley de cupos, es decir, la primera ley que pone acción afirmativa para la participación política de las mujeres, y es una región que está avanzando hacia la democracia paritaria. Es una región que en la Agenda Regional de Género, donde la CEPAL es el órgano subsidiario, nos hemos reunido a lo largo de los últimos 40 años, empezando en La Habana y terminando el año pasado en el Compromiso de Santiago, para discutir una agenda progresiva, innovadora, que ha puesto la paridad, que ha puesto los cuidados, que ha puesto los derechos sexuales de la mano con los derechos reproductivos, que ha puesto la autonomía, que es más importante, más avanzado en términos de concepto que el concepto de empoderamiento, porque la autonomía tiene un enfoque profundo de derechos humanos. Entonces, esto lo quería traer para decirles, venimos 40 años y si uno mira atrás, posiblemente donde más hemos avanzado es en el ámbito legislativo, en la igualdad formal o ante la ley, más o menos en igualdad de oportunidades, a pesar de que el talento está ahí, y por eso es tan buena esta idea de hacer el foro IDEA, tenemos el talento, tenemos la capacidad, pero ningún país de América Latina ha logrado la igualdad real o la igualdad sustantiva en los hechos. Las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres, persisten en todos los países de la región y sin duda, siguiente por favor, falta mucho para hacer realidad todas las autonomías. Desde la CEPAL hablamos de nudos estructurales de desigualdad, es decir, la desigualdad estaba ahí, el monstruo este que es tan terrible en América Latina, que son las desigualdades, estaban ahí. Y lo hablamos en 4 niveles, ¿no? La pobreza y las desigualdades que persisten en nuestra región, la concentración del poder y de jerarquía, ¿no? O sea, todavía con sociedades, digamos, con una cultura del privilegio todavía muy influidas por el pensamiento colonial, que sigue concentrando en muy pocos los bienes que deberían ser de muchos.
La división sexual del trabajo y la injusta organización de los cuidados, esto nos lo ha mostrado la pandemia con mucha fuerza. Quienes están cuidando, quienes están llevando la mochila de los cuidados, son mayoritariamente las mujeres, dedican 3 veces más tiempo que los hombres a las funciones de cuidar, y patrones culturales discriminatorios y violentos. Es decir, cuando hablamos de igualdad, tenemos que hablar del principio de no discriminación, del principio y su parte más extrema, que es la violencia. Entonces, y voy a estar hablando más en la presentación de esto, limitaciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, la persistencia y la agudización de la violencia contra las mujeres, la ciberviolencia. Por eso es tan bueno este foro IDEA, que articula sectores, que articula talentos, que trae la innovación al centro. Al ritmo que vamos muy lento. Las mujeres ya no podemos esperar más, tampoco los hombres. Esto es un cambio civilizatorio, no solo es bueno para las mujeres, es bueno para la sociedad, pero el cambio está yendo muy lento. Nuestra generación avanzó en leyes, avanzó en que las niñas tuvieran acceso a la educación, pero todavía vemos muchísimo que hacer. Siguiente, por favor. En lo que hemos llamado las 3 autonomías desde la agenda regional de género, ¿no? La autonomía en la toma de decisiones, la autonomía física y la autonomía económica. Y aquí les traigo 2 párrafos para que, y digamos, es muy difícil pensar en la autonomía física o el ejercicio de los derechos reproductivos si no hablamos de la autonomía económica o en la posibilidad de participar. Entonces, la autonomía es la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas, de manera de poder ser y hacer su función en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posible. Y es un factor para hacer realidad los derechos. Es decir, los estados tienen obligaciones de proteger, de respetar y de cumplir derechos humanos. Y las personas tenemos libertades. Cuando hablamos de derechos reproductivos, hay que hablar de los 2 componentes, el componente de las obligaciones y el componente de las libertades. Yo creo que la marea verde en Argentina, que los movimientos de Ni Una Menos en los países nos están mostrando qué importante es hablar de las libertades, ¿no? Y obviamente esos derechos, por ejemplo, los derechos reproductivos, para poder hacerse realidad necesitan liberar a las mujeres del tiempo que dedican desproporcionadamente a tareas reproductivas y de cuidados, el control sobre su cuerpo, la capacidad de generar ingresos y tener recursos propios y participar en todas las decisiones que les afectan a sus vidas, ¿no? Siguiente. Y además estamos hablando de la idea en la ONU de la generación igualdad, que es la generación, además, que pone en diálogo intergeneracionalmente a varias generaciones, ¿no? Esta me la voy a saltar, se la dejo como referente, que es un poco cuáles han sido los hitos en la adopción de los acuerdos de las conferencias regionales sobre la mujer. Siguiente. Este es el panorama general. Había estos nudos de desigualdad y este es el impacto de la pandemia. La pandemia lo que hace es pone luz sobre lo que ya había. Y lo que ya había era una profunda desigualdad. 1 de cada 2 mujeres ocupadas en sectores de mayor riesgo de la economía, una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, 10 años de retroceso. Un retroceso de 5 años hemos calculado junto con el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, de 5 años en lo que veníamos haciendo en materia de reducción de fecundidad en adolescentes, que ya venía mal. Un aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres, le llamamos en Naciones Unidas la pandemia en la sombra. Miren ustedes este dato que a mí me parece, me duele y me motiva y me llama a la acción.
1 de cada 4 mujeres de 15 a 24 años no están estudiando ni están ocupadas en el mercado laboral. Un 75% de estas jóvenes se están dedicando a cuidar. Es decir, aquí estamos hablando de un ciclo bastante perverso de mujeres con maternidades muy tempranas, con embarazos adolescentes, que dejan de estudiar, que no trabajan por recursos, porque obviamente trabajan muchísimo, el cuidado es un trabajo durísimo, y estamos hablando de una pérdida de talento y capacidad enorme, ¿no? Y además, pues las brechas de étnicas, raciales, por quintiles de ingreso que estamos viendo en nuestra región. Lo están pasando mucho peor las mujeres jóvenes migrantes, las mujeres indígenas en las comunidades rurales, las mujeres afrodescendientes. Estamos hablando de una recuperación transformadora con empleo en sectores dinamizadores, y yo creo que ahí hay que pensar también, hay que idear en cómo podemos hablar de empleo para mujeres jóvenes, de que las mujeres puedan tener proyectos de vida diversos, ¿no? Porque todavía, lamentablemente, para muchas mujeres en la región, la maternidad es prácticamente el único proyecto de vida, y esto duele también, ¿no? Lo segundo es invertir en economía del cuidado. Lo tercero es lo que hemos estado hablando, acceso y atención de calidad a servicios que son esenciales en materia de salud sexual y reproductiva, de atención a víctimas de violencia de género, y también mujeres en el uso de la tecnología. 4 de cada 10 mujeres en nuestra región o no tienen acceso a los medios digitales, o lo tienen pero no lo pueden pagar. Entonces, esto es sumamente importante, el futuro está aquí y necesitamos trabajar en esto. Siguiente. Les voy a pasar más rápidamente algunos datos. Esto es lo que va a ocurrir. Vamos a vivir en una región donde el descenso de la fecundidad y el embarazo adolescente prácticamente no ha cambiado, pero además estamos hablando de una sociedad que va hacia el envejecimiento de la población, con más demandas de cuidados, ya lo hemos visto, y no podemos hablar de derechos reproductivos y acceso a una vida libre de violencia si no hablamos también de los cuidados. Las mujeres jóvenes están cuidando y están perdiendo oportunidades. Las mujeres estamos llevando una mochila que es demasiado grande en materia de cuidados. Siguiente. Embarazo adolescente, fecundidad adolescente es un problema enorme de salud pública en la región, solamente superado por África subsahariana. Los promedios obviamente esconden situaciones muy diversas, pero estamos hablando, de acuerdo a los últimos datos disponibles, de 12 de cada adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas en el último periodo disponible. Esta es una tasa de fecundidad que casi no se ha movido en los últimos años. Y por otro lado tenemos otra realidad, y por eso les queremos presentar los datos desagregados de 10 a 14 años. Estamos hablando 2% de las mujeres, alrededor de los últimos datos disponibles, han sido madres antes de los 15 años, y esto se llama violencia. Y esto se llama violencia sexual que no está siendo investigada, que no está siendo abordada en nuestros países. Entonces, 2 datos. La preocupación del embarazo adolescente es una realidad que persiste en la región, y las niñas madres con violencia sexual, y además con datos más altos en mujeres indígenas en zonas rurales. Siguiente. La otra cara de la moneda es el matrimonio infantil, que yo le llamo la violencia oculta en América Latina y el Caribe. Es una violación de derechos humanos. Estamos hablando de 1 de cada 4 mujeres en la región que se une
antes de los 18 años, y la ONU lo ha dicho muy claro: esto es una práctica nociva, es una vulneración de derechos humanos, está naturalizada en nuestra región. Muchas de estas niñas se unen con hombres alrededor de, en los países donde se ha investigado, como Colombia, por ejemplo, 7 años mayores que ellas, y estamos hablando de una realidad que afecta a su autonomía, que afecta su posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, que además tienen probabilidad mayor de ser no solamente niñas esposas, sino ser niñas madres, ¿no? Y esto es una realidad que golpea, que duele y que nos llama a la acción. Siguiente. Dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos, lo ha dicho el UNFPA, un retroceso de 10 años, demanda insatisfecha de planificación familiar, que sigue todavía alta para lo que debería ser la región. Ahí tienen ustedes los datos. Haití, con 4 de cada 10 mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Y vean ustedes que esta es una región no solamente afecta al COVID, sino también a huracanes, a emergencias humanitarias como las crisis migratorias, y en este contexto el acceso se pone mucho más difícil, ¿no? El tema y bueno, este llamado de atención que hace el UNFPA, dado que muchas veces por el confinamiento se ha limitado todavía más el acceso a métodos anticonceptivos de mujeres y hombres en el sector público, en las farmacias, y este es un llamado también a la acción. Siguiente. Y el último punto que queríamos traerle eran los servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo, que también han disminuido sus atenciones debido a la reasignación de los recursos presupuestarios, infraestructura, personal, recursos financieros, a la prioridad que tiene el COVID, ¿no? Estos son los acuerdos que tenemos en la CEPAL entre los países. Estos son acuerdos de los países, ¿no? Es decir, al margen de cuál sea la situación legal de los países, es sumamente importante promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos con relación a los servicios de aborto seguro y de calidad. En los casos, y ahí tienen ustedes 5 países donde el aborto se encuentra despenalizado en todas las causales: Argentina, Cuba, Uruguay, en México el DF, bueno, ya no es DF, ahora es Ciudad de México, y Oaxaca y Puerto Rico, 11 que lo permiten bajo alguna causal, y 4, lamentablemente, donde el aborto está penalizado en todas sus formas, incluido el aborto terapéutico, ¿no? Siguiente. Voy a ir más rápido para que tengamos los 10 minutos para el tiempo. Y aquí tenemos otra vez lo que mencionábamos, ¿no? Se ha observado una disminución de la cobertura, el temor mismo de las mujeres embarazadas a salir a los establecimientos, y en general dónde estamos en materia de atención. Siguiente. Esto es lo que están haciendo las mujeres, y esto es muy importante, están en la primera línea. Esto es algo muy interesante que hemos visto en la pandemia. 73% de la personal del sector salud son mujeres, pero también hay que mirar las condiciones de trabajo de estas mujeres. Todavía hablamos de una brecha salarial de cerca del 24% en América Latina y el Caribe. Entonces, estas mujeres que están en primera línea están en las partes más bajas salariales de estos servicios, y muchas veces todavía persiste la brecha salarial, y queríamos traerles también este tema a la conversación. Siguiente. Los gobiernos, ¿qué han hecho? Tenemos un observatorio en la CEPAL que alimentamos junto a ONU Mujeres, y a diciembre del 2020 algunos países han declarado los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales, han dado orientaciones para evitar que no haya discriminación
en este periodo, han dado lineamientos para garantizar adecuada atención de los gestantes, de las gestantes, en fin, pero lo que nos están mostrando es que todavía hay, como les decía, los datos que nos presenta el Fondo de Población, la OMS y UNICEF, nos muestra un escenario de alta preocupación para que se profundicen las brechas en materia de embarazo adolescente, de acceso a servicios esenciales, a educación sexual, estamos con las escuelas cerradas, entonces mucha preocupación. Aquí tenemos, las mujeres están en el sector salud, pero no están en la toma de decisiones. El número de ministras de salud era menor al 20% en el 2020. No están en los comités asesores de COVID, hay muy poca participación de mujeres y los diálogos estos que tenemos en el foro IDEA, como ustedes, entre sociedad civil, sector privado, sector creativo, agencias de las Naciones Unidas, no están siendo la línea de la respuesta. Siguiente. Ideas. Ideas para el talento, para la creatividad, para la innovación. Lo primero, hay que romper el silencio estadístico. Hay muchos países que cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de derechos reproductivos, opinan, pero opinan no en base a la evidencia, sino a determinados valores o a determinadas ideas que buscan, muchas veces están en contra del avance de los derechos humanos. Entonces es muy importante romper el silencio estadístico y hablar de lo que ocurre en la región, hablar del matrimonio de las niñas, hablar de las niñas madres, hablar de vulneración de derechos reproductivos, hablar de violencia sexual, hablar de ciberacoso, hablar de estas brechas de desigualdad y a la vez hablar de las soluciones, que las hay. Entonces, romper el silencio estadístico sería una primera idea. Lo segundo, en la base de la discriminación y de las desigualdades persisten los prejuicios, los estereotipos violentos. Cuando le decimos a una niña que ya no puede soñar porque es niña, ¿no? Y su destino es ser mamá. Cuando le decimos a un niño que parte de su estrategia es el control, entonces necesitamos trabajar rompiendo los estereotipos, rompiendo estas barreras y sobre todo esta cultura de violencia que además en América Latina el machismo mata. Lo vemos en las cifras terribles de feminicidio. Convertirse en socios para una sociedad de los cuidados. Estamos imaginando un cambio de paradigma, un paradigma de una sociedad que cuida al planeta, que cuida a las personas, que cuida a quienes nos cuidan, donde nos cuidamos y necesitamos desarrollar prácticas también en nuestros centros de trabajo, estar atentos a cómo trabajamos en esto. Lo otro es necesitamos innovar. Creo que algo interesante que nos han enseñado las mareas que hemos visto en los últimos años en la región, es cómo hacer que esta agenda sea irresistible, que nos convoque, que sintamos que estar en los derechos reproductivos, que estar en los derechos económicos, que estar en los derechos sociales, es estar en el lado correcto de la historia, no en un modelo de desarrollo que daña, en un modelo de desarrollo que es insostenible para la vida, como hemos visto, y poder acercar a la gente joven a la oferta, aportar iniciativas de participación e interacción y realmente aportar a la innovación. El cambio está siendo muy lento, ya venía muy lento. Hemos perdido 10 años, lo hemos visto en varios indicadores como la participación laboral o en materia de acceso a servicios de planificación familiar o de anticoncepción y no podemos recuperarnos lento. Necesitamos transformar, como les digo, con igualdad y volver no a la normalidad, porque eso no era una normalidad, sino volver a construir un mundo, por eso la CEPAL está llamando a pactos sociales,
a pactos económicos, a pactos fiscales, y tampoco lo va a resolver un país solo. Parte de lo que hemos aprendido en la agenda regional es hay que movernos juntos porque también hay muchas asimetrías entre países y este es un buen momento para traer una palabra que es muy hermosa desde las Naciones Unidas, que es la solidaridad. Es un tiempo de pensarnos en solidaridad. Siguiente. Y aquí tienen ustedes, les dejamos un poco esto que estamos planteando. Estilos de desarrollo que garanticen la igualdad sustantiva, la igualdad real, estilos hacia una sociedad de los cuidados con redistribución del tiempo, del trabajo, de las oportunidades, que pasemos de patrones patriarcales y violentos a una cultura de derechos y de igualdad y de una concentración del poder a una idea de una democracia paritaria con una plena participación de las mujeres en la ciencia, en la economía, en la política, en la creatividad. Necesitamos más mujeres creativas también, y en todas las áreas del desarrollo, para hacer realidad las 3 autonomías que no corren solas. Los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y para hacerse realidad necesitan un contexto de plena garantía, como decimos, todos los derechos para todas las mujeres, para todas las niñas. Esto es bueno. Siguiente, y esta es la última, con las presentaciones, con las publicaciones que ustedes pueden visitar en nuestras páginas. El progreso para las mujeres es progreso para la sociedad. Por eso es muy potente esta idea de la generación de igualdad, una generación que se compromete con el cambio, que hace parte de la solución para este futuro con igualdad y sostenibilidad, con una agenda que tiene que ser irreductible. No podemos ir hacia atrás con estos ataques fundamentalistas y violentos que estamos viendo en algunos países hacia la agenda de derechos. Necesitamos poner esto como un bien público de la humanidad. Los derechos reproductivos son derechos, pero nos hacen mejores y han sido parte del avance de muchas mujeres, de muchos hombres en los últimos años y necesitamos que sean universales, integrales y realmente interdependientes, como decimos, con el resto de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Increíble ese timing. Son y 59. Mejor imposible. Muchas gracias. Ahí como ponían en el chat, excelente presentación, devastadores los datos, pero también fuiste diciendo algunas ideas súper importantes y es clave tener esta introducción para empezar a meternos de lleno en el resto de las sesiones y ya tener estos talleres como más hands-on y empezar a pensar en conjunto potenciales ideas para poder hackear, ¿no?, estos datos que estamos viendo que tan mal nos están haciendo hoy, pero vamos para adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.